El testamento de nuestro padre no leemos las cláusulas pequeñas. Hay una cláusula pequeña ahí en la palabra. Les voy a devolver el 2 lo que dice. Para que nosotros seamos, dice, y si hijos también herederos de Dios. Es decir, todo lo que le pertenece a Dios es de nosotros. Amén. Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en la tierra. Amén. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿quién nos hace herederos de Él? Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Pero hay una cláusula pequeña que no la hemos leído, o si la hemos leído no la hemos entendido. Hay padres que cuando dejan una herencia, dejan unos requisitos. Por ejemplo, dice, le daré la herencia a Mauricio hasta que cumpla 21 años, o cuando termine la universidad, o cuando se case y tenga un hijo varón. Amén. Hay padres que dejan herencias condicionales. Mi papá Dios también nos dejó una herencia condicional. Vemos ahí en Romanos 8:14, el que leímos, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces uno de los requisitos es que tenemos que padecer. No es que tú vas a sufrir, sino la gente no quiere pagar un precio. Tenemos que padecer, vamos a tener persecuciones, vamos a tener gente que hable mal de nosotros, va a haber gente que nos persiga. Por causa de su nombre vamos a ser perseguidos. Pero recuerde que tenemos la cobertura sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, eso es un requisito. La gente no quiere pagar el precio. Mucha gente cuando comienza a caminar con Jesucristo dice, wow, cuando yo estaba en el mundo no tenía estas dificultades. Claro, porque éramos hijos del diablo. Entonces el hijo del diablo no incomoda a sus hijos. Pero cuando nosotros queremos recibir la herencia del cielo, tenemos que aprender que tenemos que tener dificultades, tener dolores, pasar cosas difíciles. Se me viene en la memoria el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le dio una promesa a través del abuelo Abraham, que les iba a hacer una nación grande. Y Dios le cumplió, porque a través de su nieto Jacob creó las 12 naciones, las 12 tribus de Israel, creó la nación de Dios, en la tercera generación de Abraham. Entonces Dios le dio una promesa. Recuerde que el pueblo de Israel estaba preso, estaba esclavizado en Egipto. Y Dios levantó un libertador en esa época. Su libertador fue Moisés. Pero Dios le dio unos requisitos al pueblo de Dios. Y Dios nos ha dado un requisito a nosotros que tenemos que padecer con Él para poder recibir la herencia. Vemos ahí en la palabra, en Números 20:11, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Dios le había dado una promesa a Moisés. Dios le había dicho que él iba a ser el libertador de su pueblo, y era el que lo iba a llevar a la tierra prometida. Era el que lo iba a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel fue muy rebelde. El pueblo de Israel fue muy desobediente. Aunque vivían bajo la gloria de Dios, cosa que nosotros tendríamos que también estar viviendo, el pueblo de Israel, dicen los historiadores, que en 15 días, en 2 semanas y máximo 3 semanas, era el tiempo necesario para cruzar el desierto y llegar hasta el río Jordán y pasar a conquistar Canaán. Pero ¿qué sucedió? Por su rebeldía, por su dureza de corazón, por la dura cerviz que tenían ellos, duraron 40 años. 40 años en los cuales no hubo ni enfermedad en el campamento, 40 años donde la gente no tuvo que cambiarse de ropa ni de zapatos, ni los niños tampoco, porque todo iba creciendo y no se les desgastó nada. 40 años donde no tuvieron que trabajar, 40 años que no tuvieron que luchar. Pero Dios, cuando Dios nos quiere dar una herencia, Él es específico y tenemos que seguir ciertos parámetros que nuestro papá Dios nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió a Moisés? Moisés, dice la palabra de Dios, el hombre más manso de la tierra.
fue el libertador del pueblo de Israel. Pero un día Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca tipifica a Jesús, háblale a la roca para que la roca brote agua. Pero el pueblo de Israel lo tenía tan acosado, digámoslo en términos modernos del último milenio, lo tenía estresado. Moisés estaba estresado y en vez de él hablarle a la roca, la golpeó. Entonces Moisés fue apartado por Dios, que Moisés significa el salvado de las aguas. Moisés duró 40 años viviendo en el faraón, bajo brujería, bajo hechicería, con las mejores riquezas, con las mejores cosas del mundo, porque era el pueblo más rico en esa época. A los 40 años tuvo que matar un hebreo y tener que huir, matar a un egipcio que estaba molestando a un hermano hebreo y le tocó huir al desierto y duró 40 años en el desierto. Después le tocó venir a traer libertad al pueblo de Dios. Fue un hombre que pasó las 3 etapas de la vida. Pasó la abundancia, la escasez y después pasó el desierto. Fue un hombre que tenía el corazón como el de Dios. Era un hombre que intercedía por su pueblo. Era un hombre que amaba a Dios. Pero por una simple desobediencia perdió la herencia. Él y los adultos que salieron de Egipto no pudieron pasar a la tierra prometida por una sola desobediencia. Y hoy te digo, amado hermano, amada hermana, amado hijo, que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la obediencia produce bendición y la desobediencia maldición. Ayer en el ayuno estuvimos quebrantando maldiciones generacionales por la desobediencia de nuestros padres, de nuestros antepasados y nuestra propia desobediencia. Tenemos que aprender a caminar en santidad. Tenemos que aprender a caminar en justicia. Amén. ¿Qué es caminar en justicia? Estar a cuentas con Dios y ser obediente. Pero ¿qué sucedió? Cuando el pueblo de Israel pasó al otro lado del Jordán, dice la palabra de Dios que primero Josué mandó 2 espías. Amén. Mandó dos espías para que vigilaran qué había en la tierra. Tú tienes que primero saber qué es tu herencia. Tú no puedes reclamar lo que no conoces. Y hay un regalo muy grande en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que está dividida en Nuevo y Viejo Testamento. Testamento se llama herencia, el legado de nuestro Padre. Si tú no escudriñas la palabra de Dios, tú no sabes a lo que tú tienes derecho. Tú tienes que empaparte y tú tienes que tener la legalidad. Tú tienes que tener las armas para reclamarle al diablo que le devuelva lo que Cristo ya ganó en la cruz. Todo lo hizo Jesús para Él y por Él. Y a través de su muerte y a través de su resurrección nos ha hecho coherederos de Él y herederos de Dios. Mira esta noticia magnífica. De pronto tú no tienes un padre que te dé una herencia aquí en la tierra, pero tenemos un Padre celestial que tiene una herencia preparada para tu vida, para tus hijos, para tu nación, para tu ministerio. Pero no la podemos recibir porque no estamos en la obediencia de Dios. Amén. Entonces necesitamos nosotros buscar la presencia de Dios, buscar en nuestro corazón para llenar los requisitos que Dios nos está pidiendo. Amén. Vemos ahí, continuamos con la palabra que Dios, cuando hizo el llamado a Josué en lugar de Moisés, dijo así: y llamó a Moisés, en Deuteronomios 31, 7, 8, y llamó a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Y hoy el Señor te dice a través de esta palabra: esfuérzate y anímate. No es como dicen por ahí: ayúdate que yo te ayudaré. La palabra jamás dice así. Josué más adelante dice: esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿De dónde sacó ese legado Josué? De su padre Moisés, porque Moisés fue el padre espiritual de Moisés. Moisés fue el padre espiritual de Josué. Y él le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y no temas ni te intimides. Escucha lo que le dijo: no temas ni te intimides. Jehová tenía una herencia para su pueblo, y la persona encargada de heredar era Josué.
y Josué entregaba la herencia. De pronto nosotros no recibiremos la herencia, pero tenemos que, dice la palabra en el mismo Deuteronomio, que herencia tenemos que dejar a nuestros hijos. Y mucha gente se preocupa por dejarle una casa, por dejarle algo. No es eso solamente, tenemos que darle una herencia, y la herencia es la herencia de Dios. Dice la palabra de Dios que la herencia de Jehová son nuestros hijos, amén. Entonces nosotros tenemos que tener una herencia para Dios. Cuando tú creas hijos, tú le das herencia a Dios, amén. Por eso no estamos de acuerdo nosotros los hijos de Dios en el matrimonio homosexual, porque la base de la familia son los hijos. Y dicen en Malaquías, dice la palabra de Dios, ¿por qué Dios es el testigo del matrimonio? Porque Él está buscando una descendencia para Él. Él está buscando una herencia para Él. Entonces, por eso no podemos aceptar el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber herencia para Dios. La herencia de Dios son los hijos de Dios.